Eran las 11 de la noche de un martes cuando mi familia invadió mi ático en la zona alta de Barcelona. No llamaron a la puerta, usaron las llaves de emergencia que yo, tontamente, les había confiado. Mi hermano Javi estaba apoyado contra la isla de granito de la cocina, apestando a whisky barato y a miedo. Mis padres, Carmen y Carlos, estaban de pie junto a él, no como visitas, sino como cobradores de morosos. Necesitamos 60.000 euros, Laura, declaró mi padre, con una voz vacía de afecto. A Javi se le ha vencido una operación de bolsa y tiene que cubrir el margen. Cuando dije que no, mi madre no gritó, no suplicó, simplemente metió la mano en su bolso de marca y dejó caer un grueso documento legal sobre la mesa de centro de cristal. Aterrizó con un golpe pesado. Era una petición de incapacitación judicial urgente. La razón citada era inestabilidad mental. Hacemos esto por tu propio bien, susurró ella con los ojos fríos. Mañana por la mañana tomaremos el control de tus activos. Dejad un comentario y decidme desde dónde me escucháis y qué hora es para vosotros ahora mismo, me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La puerta se cerró tras ellos y el silencio de mi ático regresó, pesado y absoluto. No fui tras ellos, no lancé el jarrón de lirios blancos contra la pared, simplemente caminé hacia la puerta y eché el cerrojo de seguridad. Luego activé la cerradura secundaria que había instalado hacía 3 meses, cuando Javi empezó a preguntar por mis bonus anuales. Caminé hacia la isla de la cocina donde mi madre había dejado la petición. No la leí todavía, no lo necesitaba, sabía lo que era, una declaración de guerra disfrazada de trámite legal. Me serví un vaso de agua con hielo. Mis manos estaban firmes, la condensación en el vaso era lo único que sudaba en esa habitación. Bebí un trago largo sintiendo el frío bajar por mi garganta, adormeciendo la parte de mí que quería ser hija y dejando solo la parte de mí que era arquitecta senior. Los arquitectos no entran en pánico cuando un muro de carga se agrieta, evacuamos, apuntalamos y rediseñamos. Llevé mi portátil a la mesa del comedor y me senté. Las luces de la ciudad de Barcelona parpadeaban fuera, indiferentes y hermosas. Eran las 11:15 de la noche. Los juzgados abrían a las 9 de la mañana. Tenía 9 horas y 45 minutos para convertir mi vida en una fortaleza. Empecé con los ficheros de solvencia y crédito, Asnef, Experian y el Banco de España. Inicié un bloqueo total de seguridad en todos ellos. Nadie podría abrir una tarjeta de crédito, pedir un préstamo o dar de alta un suministro a mi nombre sin un código PIN que solo existía en mi cabeza. Clic, congelado. Clic, congelado. Luego, los bancos. Mis padres tenían mis contraseñas antiguas, tenían mi número de DNI, sabían el nombre de mi primera mascota y la calle donde crecí. Entré en mi cuenta corriente principal, cambié la contraseña a una cadena de 30 caracteres aleatorios y actualicé las preguntas de seguridad. Apellido de soltera de la madre, cambié la respuesta por el número de serie de mi portátil. Nombre del colegio de primaria, lo cambié por la fórmula química del hormigón. Luego, la liquidez. No podía dejar mi efectivo donde una orden judicial temporal pudiera alcanzarlo fácilmente. Abrí una cuenta de alta remuneración que había creado hacía años para una posible inversión en el despacho, una cuenta que ellos no sabían que existía. Inicié una transferencia inmediata del 90% de mis activos líquidos. La pantalla pidió confirmación. ¿Está seguro de que desea transferir 100.000 euros? Pulsé Enter. La barra de progreso cargó. Verde. Completado. No me detuve ahí. Entré en el portal de nóminas de mi empresa y eliminé mi información de domiciliación bancaria. Si lograban congelar mi cuenta principal mañana, mi próxima nómina de 6.000 euros no caería en su trampa, se quedaría segura en tesorería hasta que yo la dirigiera a otro lugar. A las 12:03 de la madrugada, había desaparecido digitalmente. Era un fantasma en mi propia vida financiera. Me recosté, la luz azul de la pantalla iluminaba mi cara. Miré la petición de incapacitación de nuevo. Querían pintarme como incompetente, querían decirle a un juez que yo era maníaca, imprudente, incapaz de gestionar mis propios asuntos. Miré los registros de mi actividad, precisa, metódica, despiadada. Esto no era manía, esto era una defensa contra una OPA hostil. Ya no era su niña pequeña, era una nación soberana y acababa de cerrar mis fronteras. El viento del Mediterráneo aullaba contra el cristal reforzado,
un gemido bajo y constante que solía calmarme, pero esta noche se sentía como un eco del silencio en la habitación. Abrí una nueva hoja de cálculo, la titulé Pasivos familiares. Mi dedo flotó sobre las teclas. Empecé a escribir: multa de tráfico de Javi 2019, 12.000 euros. Crucero de emergencia de mamá 2021, 8.000 euros. Deudas del club de golf de papá para evitar la expulsión 2022, 15.000 euros. La lista creció fila tras fila de rescates, préstamos e inversiones que nunca fueron devueltos. El total en la parte inferior de la pantalla parpadeaba: 214.000 euros en 7 años. ¿Por qué lo pagué? ¿Por qué seguí firmando cheques mientras me llamaban fría, desagradecida y distante? No fue porque fuera generosa, no fue porque los amara, no realmente. Fue por la cadena invisible. Encadenan a los elefantes a una estaca cuando son pequeños, el bebé elefante tira y tira, pero no es lo suficientemente fuerte para romper la cadena. Finalmente deja de intentarlo, aprende que está atrapado. Años más tarde, cuando el elefante ha crecido y es lo suficientemente poderoso como para arrancar la estaca del suelo de un solo tirón, no lo hace. Se queda quieto porque todavía cree que es débil. Esa era yo. Mis padres me habían entrenado desde los 6 años para creer que mi valor era transaccional. Las buenas notas ganan la cena, el silencio gana la paz, el dinero gana una pausa momentánea en las críticas. No estaba firmando cheques para ayudarlos, estaba pagando un rescate por mi propia existencia. Yo era el elefante adulto aterrorizada de una pequeña estaca de madera, creyendo que si dejaba de pagar dejaría de importar. Miré la petición sobre la mesa. Incompetencia mental. La cadena se rompió. Ya no era el bebé elefante. Yo era la arquitecta que acababa de diseñar un rascacielos de 70 plantas capaz de resistir un terremoto de magnitud 8. Miré la hoja de cálculo por última vez. No sentí culpa. Sentí la claridad fría y dura de un ingeniero estructural al darse cuenta de que los cimientos están podridos. No reparas unos cimientos podridos, condenas el edificio. Cerré el portátil. El sol empezaba a salir sobre el mar, pintando el agua en tonos de acero y sangre. Cogí mi teléfono. Tenía una llamada que hacer antes de que abrieran los juzgados. No a un médico, no a un terapeuta. Llamé a tía Isabel. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 7 de la mañana, un zumbido persistente y enfadado contra la superficie elegante de mi escritorio. No contesté. Vi las notificaciones apilarse como ladrillos en un muro: Javi, Carmen, Carlos. Luego la familia extendida. La tía Sara escribió: cariño, tu madre dice que estás teniendo una crisis nerviosa, por favor llámanos. El primo Miguel escribió: tía, ¿estás bien? Javi dice que has amenazado con hacerte daño. Me desplacé por los mensajes con expresión inexpresiva. Esta era la ofensiva. Estaban pintando la narrativa antes de que yo pudiera siquiera entrar en la sala del tribunal. Estaban usando mi silencio como arma, convirtiendo mi competencia en manía y mis límites en paranoia. Abrí un mensaje de voz de mi padre. Tenía la marca de tiempo de las 2 de la madrugada. Su voz era espesa, arrastrando las palabras ligeramente, por lo que supuse que era whisky de Malta. ¿Crees que ese dinero es tuyo, Laura? ¿Quién pagó tus clases de piano? ¿Quién te llevó al campamento de matemáticas? Ese dinero es mío. Es un retorno de mi inversión. No se le roba a la gente que te creó. Guardé el mensaje de voz. Hice una copia de seguridad en 3 servidores diferentes en la nube. Me quedé allí mirando el archivo de audio y por primera vez entendí realmente las matemáticas. Para la mayoría de la gente, un hijo es una persona. Para un narcisista, un hijo es una clase de activo. No ven autonomía, ven patrimonio. Mi salario no eran mis ganancias, era su dividendo. Mi negativa a pagar no era un límite, era un incumplimiento de contrato. Realmente no creían que estuvieran robando, creían que estaban liquidando un activo que poseían. La comprensión no dolió, cauterizó la herida. Quemó la última esperanza persistente de que tal vez, solo tal vez, estuvieran preocupados por mí. No estaban preocupados. Solo tenían miedo de que sus acciones se desplomaran. Cogí mi teléfono y marqué el número de la única persona en mi familia
que había sido excomulgada por malas inversiones, tía Isabel. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo ella, con la voz seca como un pergamino. Han solicitado la incapacitación, dije. Lo sé, respondió ella. Tu madre publicó una petición de oración en Facebook por tu crisis de salud mental hace 20 minutos. Ven a mi despacho en 1 hora. Trae café. Solo. El despacho de tía Isabel no era un hogar, era un silo de armas disfrazado de firma de auditoría forense. Ubicado en la planta 42 de una torre de cristal en la diagonal, olía a ozono, café quemado y horas facturables. Pasé por delante de la recepción. La recepcionista no preguntó mi nombre, simplemente me dejó pasar a través de las puertas de cristal esmerilado. Isabel estaba esperando. Estaba de pie junto a la ventana mirando el mismo horizonte gris que yo había mirado la noche anterior. No se parecía a la hermana de mi padre. Parecía una depredadora que se había comido al resto de la camada. Llevaba un traje gris marengo que costaba más que mi primer coche. No me abrazó, no ofreció un tópico. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Déjame verla, dijo. Deslicé la petición de incapacitación sobre el escritorio de caoba. Se puso las gafas de lectura y hojeó las páginas. El silencio en la habitación era absoluto. Vi sus ojos escanear las mentiras legales. Maníaca, imprudente, peligro para sí misma, se rió. Fue un sonido seco y agudo como una rama rompiéndose en invierno. Incompetencia, murmuró. Están afirmando que la mujer que gestiona presupuestos de construcción de 100 millones de euros no puede cuadrar una libreta de ahorros. Tiró el archivo sobre el escritorio. Están desesperados, Laura. Los narcisistas no van a los tribunales a menos que se hayan quedado sin otras opciones. Odian los registros, odian a los jueces, odian cualquier cosa que no puedan encantar o intimidar. Quieren el dinero, dije. Javi debe 60.000 euros. No, dijo Isabel, inclinándose hacia adelante con los ojos duros. Si solo quisieran 60.000 euros, te habrían hecho sentir culpable durante 6 meses, habrían vendido el barco, habrían rehipotecado la casa otra vez. Solicitar la incapacitación es una opción nuclear. Invita al escrutinio, invita al Estado a sus finanzas. Pulsó un botón en su intercomunicador. Que pase el equipo. 2 minutos más tarde 3 asociados entraron con portátiles. No parecían contables, parecían hackers con trajes de marca. Isabel se levantó y caminó hacia la pizarra blanca. No solo te estamos defendiendo contra una demanda de competencia, anunció. Estamos realizando una auditoría hostil. Si Carlos y Carmen quieren decirle a un juez que ellos son las partes responsables y tú eres el problema, vamos a abrir sus libros. Se volvió hacia mí. Necesito todo a lo que tengas acceso, declaraciones de la renta antiguas de antes de que tuvieras 18 años, documentos de fideicomisos, la dirección de cada propiedad que alguna vez hayan afirmado poseer. Le di los códigos de acceso, le di los números de DNI que había memorizado. Observé cómo su equipo comenzaba a tirar de los hilos del tapiz financiero de mis padres. En las pantallas los números comenzaron a desplazarse, puntuaciones de crédito, embargos hipotecarios, saldos de tarjetas de crédito. Encuéntrame la anomalía, ordenó Isabel. Encuéntrame la razón por la que están tan aterrorizados de perder el control que intentarían encerrar a su propia hija. La habitación zumbaba con el sonido de los ventiladores de los ordenadores y el tecleo. Me senté allí bebiendo el café, solo que alguien había puesto frente a mí. Sabía amargo y limpio. Ya no era la víctima, era el cliente y acababa de contratar al tiburón. Tardaron 6 horas en encontrar la mentira. El sol cruzaba el cielo y se ocultaba tras los rascacielos, proyectando largas sombras sobre la mesa de conferencias. El zumbido de los servidores se había convertido en un ruido blanco de fondo para mi ansiedad. Había recorrido la longitud de la habitación 40 veces. Había bebido 3 tazas de café solo. Entonces el tecleo se detuvo. Uno de los asociados, un joven con ojos cansados, imprimió un solo documento. No dijo una palabra, simplemente se acercó y se lo entregó a tía Isabel. Ella lo leyó. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente me miró. Y por primera vez, la mirada de depredadora se suavizó en algo que parecía aterradoramente a lástima. Laura, dijo.
Siéntate. Me senté. La silla de cuero se sentía fría contra mi espalda. ¿Quién es el dueño de la casa en San Cugat?, preguntó. Mis padres, dije. La compraron en 1998. La compraron en el 98, corrigió Isabel. Pero no son los dueños. Ya no. Deslizó el papel sobre el escritorio. Era un informe del registro de la propiedad. Mira la fecha de transferencia. Hace 10 años, 12 de mayo. Miré la fecha. Era el día en que murió mi abuela Leonor. La escritura fue transferida, dijo Isabel con voz firme y tranquila, de Carlos y Carmen a la herencia yacente de Leonor. No lo entiendo, dije. Papá me dijo que la abuela murió sin testamento. Dijo que todo fue a los gastos para pagar sus deudas médicas. Mintió, dijo Isabel. Había un testamento y había un legado. Acabo de sacar el expediente de los archivos del notario. Tu padre no tramitó la herencia, suprimió el testamento y se nombró a sí mismo albacea. Laura, los documentos nombran a un único beneficiario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Eres tú. La habitación pareció inclinarse. Yo. La casa, la cartera de inversiones restante. Todo te lo dejó a ti. Tu padre debía transferir el título a tu nombre cuando cumplieras 25 años. No lo hizo. Enterró el papeleo. Ha estado viviendo en tu casa sin pagar alquiler durante 4 años más allá del plazo legal. Las piezas encajaron con la fuerza de una bola de demolición, el pánico en sus ojos, la desesperación, la petición de incapacitación. No se trataba de los 60.000 euros para la deuda de juego de Javi. Eso fue solo el detonante. El verdadero terror era que yo cumplía 30 años el mes siguiente. En muchos fideicomisos y herencias, una auditoría de 10 años es automática. Sabían que el reloj estaba corriendo. No están tratando de declararte incompetente porque piensen que estás loca, dijo Isabel, con la voz dura como un diamante. Están tratando de declararte incompetente porque si estás legalmente incapacitada, tu padre sigue siendo el tutor indefinidamente. Se queda con la casa. Se queda con el secreto. Se queda con el control. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré la ciudad que yo había ayudado a construir, la vida que había levantado desde cero mientras creía que no era más que una carga para ellos. Todos esos años pensé que estaba pagando un alquiler por mi existencia. En realidad, ellos eran los ocupas. Me volví hacia Isabel. La tristeza se había ido. La confusión se había ido. Todo lo que quedaba era la llama azul y fría de la precisión táctica absoluta. Están viviendo en mi casa, dije. Sí, respondió Isabel. Y están tratando de meterme en una jaula para quedársela. Sí. Entonces vamos a los tribunales, dije, y vamos a quemarlo todo. La vista tuvo lugar en la sala 402 de la Ciutat de la Justicia. Era una caja sin ventanas de baldosas beige y juicios fluorescentes que olía a cera de suelos y ansiedad rancia. Mis padres se sentaron a la izquierda. Se habían vestido para el papel de salvadores desconsolados. Mi madre llevaba una chaqueta de punto azul suave, un disfraz diseñado para evocar simpatía, y se secaba los ojos secos con un pañuelo. Javi estaba sentado a su lado pareciendo aburrido, mirando su reloj como si tuviera una reserva de padel a la que llegar una vez que hubieran confiscado legalmente mi existencia. Su abogado, un hombre llamado señor Ortega, que llevaba un traje que costaba más que mi primer año de matrícula universitaria, comenzó su declaración de apertura. Pintó un cuadro de un declive trágico. Usó palabras como gasto maníaco desquiciado y delirios paranoides. Le dijo al juez que mi repentina congelación de activos era prueba de una ruptura con la realidad, un grito de ayuda de una mujer que había perdido el control. Me senté con las manos cruzadas sobre la mesa, la columna presionada contra la madera dura de la silla. No me inmuté. Los vi actuar. Era una obra de teatro y eran actores terribles, pero el guión era peligroso. Tía Isabel se inclinó cerca de mí. Su voz era un susurro bajo de acero que cortaba el zumbido del abogado contrario. Míralos, Laura, dijo. Míralos de verdad. Si no hubiéramos encontrado esa caja en el sótano,
si hubiéramos entrado aquí hoy con las manos vacías, estarías en un centro psiquiátrico para el viernes. Te tendrían con sedantes el fin de semana para mantenerte dócil. Javi estaría conduciendo tu Porsche al casino el lunes por la mañana. No solo iban a quitarte tu dinero, iban a vaciarte y usar tu vida como un disfraz. La imagen me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La realidad alternativa donde ganaban no era solo injusta, era una película de terror, era el borrado total de mí misma. Ese miedo no me hizo temblar, me solidificó. Convirtió mi sangre en nitrógeno líquido. Ortega terminó su discurso. Parecía engreído. Pensaba que había ganado. Señorita Isabel, dijo el juez, mirando a mi tía. ¿Tiene una respuesta con respecto al estado mental de su cliente? Isabel se levantó. No cogió los historiales médicos. Cogió la escritura. Señoría, dijo su voz proyectándose hasta el fondo de la sala. No estamos aquí para discutir el estado mental de mi cliente. Estamos aquí para discutir la intención criminal de los demandantes. Solicitamos desestimar esta petición por motivos de mala fe y fraude procesal. El juez frunció el ceño. Los demandantes afirman ser padres preocupados. Isabel continuó caminando hacia el estrado. En realidad, son ocupas que han estado ocupando ilegalmente la propiedad de mi cliente durante 10 años. Colocó los documentos en el estrado del juez. El silencio en la sala del tribunal fue repentino y absoluto. Fue el sonido de todo el oxígeno siendo succionado de la habitación. Prueba A, dijo Isabel, el último testamento y últimas voluntades de Leonor Vega, suprimido por el demandante Carlos Vega. Prueba B, la escritura de la propiedad en el número 1412 del Paseo de los Robles. La propiedad está en fideicomiso. La única beneficiaria es la demandada, Laura Vega. Los demandantes han estado ocultando este activo para vivir sin pagar alquiler en una casa multimillonaria que pertenece a la mujer a la que están tratando de declarar incompetente. Observé al juez leer. Vi cómo se le juntaban las cejas. Luego vi su rostro endurecerse. Levantó la vista de los papeles. Miró a mi padre. Las caras de mis padres se volvieron del color de la ceniza vieja. La presunción desapareció de la cara de Javi, reemplazada por la realización boquiabierta de un hombre viendo arder su billete de lotería. Señor Ortega, dijo el juez con una voz peligrosamente tranquila. ¿Son conscientes sus clientes de que actualmente residen en la propiedad de la demandada sin contrato de arrendamiento mientras ocultan su herencia? Ortega tartamudeó. Miró a mis padres. Vio la culpa escrita en su pánico. Cerró su maletín. Señoría, dijo Ortega. No fui informado de esto. La petición de incapacitación se desestima con perjuicio. El juez golpeó con el mazo. Sonó como un disparo. Además, remito este asunto a la Fiscalía para una investigación inmediata sobre fraude fiduciario, apropiación indebida y perjurio. Salgan de mi sala. Mi madre comenzó a gemir. Un sonido real de terror esta vez. Carlos se desplomó en su silla. Javi me miró con los ojos abiertos de par en par por la conmoción. No le devolví la mirada. Me levanté, me alisé la falda y salí. El aire en el pasillo estaba fresco y limpio. La guerra había terminado. La ocupación estaba terminando. No salía por champán para celebrar. Conduje hasta San Cugat. La casa se alzaba al final de la calle sin salida, un monumento en expansión a su engaño. Me parecía diferente ahora. No era mi casa de la infancia, era la escena del crimen. Subí por el camino de entrada. No toqué el timbre. No lo necesitaba. Yo era la dueña de la puerta. Mi padre abrió antes de que pudiera alcanzar el pomo. Parecía 20 años mayor de lo que parecía esa mañana. Olía a derrota y a whisky. Laura, comenzó su voz quebrándose. Podemos explicarlo. Solo intentábamos proteger el activo para ti. No le dejé terminar la mentira. Le entregué el sobre Manila. Este es vuestro aviso oficial de desalojo, dije. Mi voz era tranquila, firme y definitiva. Tenéis 30 días. Las cerraduras se cambiarán el 1 de noviembre al mediodía.
Si falta algo, una lámpara, un cuadro, una sola cuchara, presentaré cargos por robo. La Guardia Civil tiene una copia del inventario. Mi madre estaba en el pasillo llorando sobre sus manos. Javi estaba detrás de ella sosteniendo una bolsa de deporte, pareciendo un animal atrapado. ¿Y tú?, dije mirando a mi hermano. Tú no eres un inquilino. No tienes contrato. Eres un invitado que ha abusado de su bienvenida durante una década. No tienes 30 días. Tienes 30 minutos. ¿A dónde se supone que voy a ir?, gimió, con la arrogancia todavía aferrada a él como una mala colonia. No lo sé, dije. Tal vez puedas apostar sobre ello. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. No miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba. No me sentí triste. Sentí la sensación específica de ingravidez de una estructura que finalmente ha sido despojada de su peso muerto. De vuelta en mi ático, la ciudad estaba tranquila. El viento había amainado. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil una última vez. Saqué la hoja de cálculo. Pasivos familiares, 214.000 euros. Miré el número. Durante años, ese número había sido una cadena. Había sido la prueba de mi amor y la métrica de mi explotación. Resalté las filas. No intenté cobrarlo. No envié una factura. Pulsé la tecla de borrar. La pantalla se quedó en blanco. No fue perdón. Fue una amortización. Fue una deuda incobrable eliminada de los libros para que la empresa finalmente pudiera ser rentable. Cerré el portátil. El silencio en la habitación ya no era solitario. Era pacífico. No era solo una superviviente. Era la arquitecta. Y por primera vez en mi vida, el plano era completamente mío.